En este capítulo vamos a elegir una paleta de colores de nuestro sitio web, esos colores corporativos que queremos que identifiquen a nuestro proyecto. Si ya tienes tus colores elegidos, igual te invito a que te quedes en este capítulo para que conozcas esta plataforma. Y esta plataforma es gratuita, por supuesto, pertenece a Adobe, se llama Creative Cloud, se llama Adobe Color y por supuesto que te voy a enseñar algunos trucos o que la conozcas en sí. Aquí tenemos la rueda cromática, como vemos es una rueda cromática que contiene todos los colores y a la izquierda podemos ver que tenemos seleccionada los colores análogos y colores análogos ya sabemos que son los colores adyacentes. Esos colores adyacentes que están uno al lado del otro. Si nos vamos a los colores monocromáticos, estos colores monocromáticos lógicamente vemos que es el mismo color pero distintas tonalidades. Luego nos vamos a los colores triádicos y estos colores se caracterizan porque están dentro de la rueda cromática pero a una misma distancia dentro de este círculo. Los colores complementarios o también conocidos como colores opuestos no son más que estos colores que están uno frente al otro. Estos son los más utilizados dentro del mundo del diseño web, dentro del mundo del diseño gráfico, etcétera. Análogos, monocromáticos, triádicos y complementarios. Ahora, tenemos la opción de jugar con la rueda cromática para buscar los colores que nosotros queramos para nuestro proyecto, o si no tenemos la opción de extraer tema y aquí en extraer tema nosotros podemos traer una fotografía o un archivo. Esos archivos nosotros los podemos arrastrar desde, por ejemplo, yo voy a arrastrar este león y como podemos ver, estos son los colores que se extrajeron de esta fotografía. Son colores muy bonitos. Podemos ver que tenemos los colores cálidos típicos de un sitio web para fotografía y también tenemos colores negros o dramáticos. Si queremos guardar estos colores perfectamente, nosotros podríamos ponerle acá un nombre y guardarlo en biblioteca. Pero también podemos jugar aquí donde dice extraer usando el modo de color, por ejemplo, los colores claros, los colores apagados, los intensos, oscuros, podemos ver, y si le damos sin ninguno, no tiene ningún efecto. Yo recomiendo que lo dejemos a todos colores y aquí le pongamos un nombre, por ejemplo, colores, vamos a ponerle Lion Color y aquí le daría en guardar. Perfectamente, se ha guardado en una carpeta llamada editables intro dentro de la biblioteca que ya lo vamos a ver. Y también nosotros podemos extraer degradados, como podemos ver, de la misma imagen. Podemos jugar con la herramienta para centrarnos en un punto o moverlo desde esta posición. También, como ves, aquí está el degradado, pero ese no es el caso. Creo que ya los degradados en sitio web ya pasaron de moda, no son muy utilizados. Vamos a ir a la biblioteca para mostrarte dónde está guardada. Aquí en editables intro podemos ver que aquí está la paleta de colores que acabo de agregar. Voy a cerrar y te quiero mostrar otra opción. Ya vimos lo que es crear. Nos vamos a ir a explorar y en explorar podemos encontrar un sinnúmero de proyectos que muchísimos creadores a nivel mundial se han encargado de ir creando y compartiendo. De igual forma, nosotros podemos descargar, podemos valorar, podemos compartir o podemos añadir a la biblioteca. Otra opción, tendencias. Para mí es una de mis favoritas porque aquí podemos ver los colores que están siendo más utilizados para distintos proyectos, ya sea para moda, ya sea para diseño gráfico, para ilustraciones y demás proyectos que amerite una paleta de colores. Aquí en realidad me gustan dos colores. Yo para el proyecto estoy buscando algo que lleve un poco de gris, que lleve colores blancos, negros y también importante que tomemos en cuenta para que
propósito queremos el sitio web. Si tu trabajo se enfoca en la fotografía y trabajas con blancos y negros, yo te recomiendo que utilices blancos, grises y negros. Si tu fotografía tiene una mezcla de blancos y negros y fotografías a colores, la paleta perfecta sería esta. Como ves, tiene blanco y negro y a la vez hace una conjugación de colores, bastante cálidos, como son estos de lado izquierdo. Aquí simplemente yo le voy a dar en añadir a biblioteca y voy a darle este otro, añadir a biblioteca, y me voy a ir acá para tenerlos a disposición. Aquí perfectamente yo podría elegir, me gusta este, y voy a trabajar el proyecto en blanco y negro. Me gusta porque el blanco y negro, como dicen, es el alma de la fotografía. Y aquí podemos ver los códigos o el color hexadecimal, que está compuesto por números y letras, y aquí nosotros perfectamente podríamos copiar cada uno de los colores y pegarlos en un archivo de texto, o simplemente cuando estemos trabajando en nuestro proyecto tener abierta una ventana con nuestra paleta de colores y estar copiando ya para pegar en el proyecto. Así es que esto es lo que te quería comentar sobre la paleta de colores. Espero que hayas elegido una. Yo me voy a inclinar por esta llamado diseño gráfico blanco y negro. Está muy bonita. Pero también tengo una segunda opción que sería este diseño gráfico que está, bueno, aquí tiene un nombre, pero no tiene de etiqueta. Más bien, vamos a seguir con el siguiente capítulo de este curso sobre Adobe Portfolio. Vamos a elegir ya la plantilla para nuestro proyecto. Nos vemos a continuación.